Estamos visitando la Galería de la Accademia en el norte de Italia, en la ciudad de Florencia, que es considerada cuna del Renacimiento, concentrando las obras de arte más hermosas y de tal perfección que no han sido igualadas en la historia de la humanidad. Escogí a Miguel Ángel Buonarroti, Michael Agnus Buonarrotus, como solía afirmar algunas de sus propias esculturas, enalteciendo esa soberbia de gran artista que le caracterizaba y se merecía, por supuesto. Las obras escultóricas de Miguel Ángel cuentan con una precisión anatómica que sin lugar a dudas los médicos y cirujanos expertos del cuerpo humano pueden disfrutar desde un punto de vista adicional al de los demás espectadores. El David cuenta con un sinfín de bellas artes en sí mismo. Además de la belleza estética en su forma y facciones, cuenta con las expresiones del valor, la gallardía. Creo que sin lugar a dudas la gallardía es una palabra que puede sintetizar esta escultura. Siendo la representación de la épica batalla entre David y Goliat, Miguel Ángel quiso utilizar un dañado bloque de mármol de 9 brachas para representarla, pero no la batalla, sino a un David previo a enfrentar a su rival. Cuentan que Simone da Fiesole, quien dañó la piedra cortando varios trozos en la parte inferior, al notar que el soporte superior estaría comprometido y no siendo un escultor experto para añadir tramos a una piedra de casi 5 metros, abandonó la empresa. El mármol quedó abandonado por muchos años sufriendo deterioro. Hay quien dice que Leonardo da Vinci había solicitado la pieza para sí. Entonces Miguel Ángel concibe la idea de representar la batalla como una antesala. Anteriormente, las obras de David y Goliat siempre eran representadas, mostrando a David sobre un abatido enemigo, pero Buonarroti quiso mostrar un cuerpo bello y gallardo del héroe previo a la batalla. El David muestra el valor y decisión con que se enfrentará a un rival superior a él en tamaño y fuerza. Con un aspecto grandioso y elegante, el David sostiene la onda en su brazo izquierdo sobre su hombro. Una de las cosas extraordinarias de esta obra es que se trata de una de las únicas esculturas en mármol que yo haya visto que es posible que se pare sobre sus propios pies. Y no es poco su peso, ya que hablamos de más de 5.500 kilogramos. Estas 5 toneladas que carga en 2 pies mantienen la clásica pose estilizada de Miguel Ángel, derivado del daño que el maestro Simone da Fiesole había hecho en el bloque. El genio de Miguel Ángel encontró un soporte estructural para el David. Cabe mencionar que a esto algunos retractores dicen que tiene tobillos gordos, pero vamos, son 5 toneladas de peso. Otro lado extraordinario del David es toda la cátedra de estructuras anatómicas que se pueden observar, algunas como las falanges medias, proximales, los metacarpianos, carpianos y la escafoide, incluso arterias como la dorsal del carpo. Los salones de medicina deberían encontrar en el David un buen modelo para repasar en clase. Como toda obra de arte que es pagada, esta debía representar algo. Miguel Ángel realizó un David que estaba dispuesto a defender a su pueblo y gobernar con justicia. Por ello la obra se pondría fuera del Palacio de Gobierno en Florencia para que fuera asociada a su gobernante, y esta permaneció hasta 1947 en la Plaza de la Señoría antes de ser movida a su actual posición. La escultura fue entregada a Pier Sorbernini, quien por 400 escudos la exhibe desde 1504 en la plaza. No fue sino hasta 1947, fecha en la que fue movida a su actual sede en la Galería de la Academia. En su lugar se montó una escultura a menor escala que puede ser visitada por los turistas sin ningún costo. Igualmente esta plaza cuenta con varias esculturas protegidas de las inclemencias del tiempo, no así el David que está al aire libre, pero la realidad es que esta copia tiene pocas de las características que enaltecen a la original, entonces poco a poco se puede observar ahí. Pues bueno, entonces espero que les haya agradado todo esto. Es de todo corazón que no tengamos ningún problema por el flagrante exhibicionismo de esta obra. No quiero algo como lo que ocurrió en Los Simpson, cuando Marge trata de defender la visita del David de Miguel Ángel a la Academia de
Springfield, ¿no? Ahí se iba a exhibir esta obra y por ahí tuvieron algunos problemillas. Muy muy buen capítulo hace. También cabe mencionar que no fue la única vez que se presentó esto, puesto que incluso cuando trataron de transportar la obra a la plaza de la señoría donde se iba a estar exhibiendo, la misma obra durante su trayecto tuvo algunos problemas con la gente que la veían ya inherentemente problemática por sus poses y fue apedreada desde aquel entonces. Un saludo a todos. Chao, chao.